Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Esta famosa frase de Gandhi, que a mí personalmente me llama mucho la atención porque es un tema que yo he tenido que trabajarlo mucho y le soy muy sincera y por eso nos encantan estos espacios para desahogarnos un poquito con ustedes. Y es que a muchos nos hace falta trabajar un poquito más el tema de la humildad, de la sencillez, de cómo manejar ese ego que a veces es mucho más grande que nosotros mismos y nos hace ser soberbios, nos hace pasar por encima de los demás y nos ciega un poco la vida y la vista sobre lo que realmente somos y tenemos para darle a los otros. Y de ese tema vamos a hablar hoy. Quiero empezar con esa frase precisamente porque va a ser un episodio muy introspectivo para que analicemos, para que reflexionemos y como siempre dejarles muchas preguntas y mucho por querer trabajar en su día a día, porque donde sea que nos estén escuchando, pues qué lindo que cada uno de ustedes quiera ser mejor. Así que sin más, te doy la bienvenida, Angie, a este episodio número 49, ya finalizando esta segunda temporada. Qué rápido, ¿cierto? Sí, ya casi, casi llegamos al final de esta temporada. Estamos bien contentas, bien agradecidas por el apoyo, por las sugerencias de temas, por escucharnos, por darnos buenos comentarios y esa satisfacción personal también que nos deja cada tema, ¿no? Porque, como bien dices, Rocío, aprendemos y al escucharnos también y al escucharte a ti, al escuchar a los invitados, pues nos caen muchas verdades como baldazo de agua fría. Así que esperamos que este episodio también sea de mucho aprendizaje para nosotras y para todos los que lo escuchen y lo vean. Claro que sí, y es muy bonito, Angie, porque tenemos esta posibilidad de estar aprendiendo todos los días algo nuevo para ser mejores. Y de eso se trata la vida, de que podamos reconocer qué nos falta, qué necesitamos, en qué podemos mejorar. Y yo admiro mucho a las personas que todos los días se enfocan en ellas mismas. Para mí, y te cuento acá que ha sido un año de mucho trabajo interno. Realmente he tenido que trabajar mucho el liderazgo en mí misma, en cómo ser mejor, porque nosotras que quisimos ponernos en esta tarea de ayudar a los demás, de ser compañía en este proceso para muchos, pues obviamente no podemos hablar y predicar sin realmente vivir lo que decimos. Y eso es algo que le pasa a muchos y en muchos aspectos, tanto en lo profesional como en lo personal. Y es acá el momento de empezar a revisarnos porque, mira, yo veo las fechas y yo digo, Dios mío, se fue este año, o sea, de verdad que ya queda muy poquito. Y más allá de lo que hemos logrado o no hemos logrado, lo que tenemos o no tenemos, qué o quiénes estamos siendo ahora, de qué Ujú. manera nos estamos comportando, de qué manera nos relacionamos con los demás. Entonces son esas preguntas que es importante que hoy no las hagamos porque obviamente no somos los mismos de hace un año ni de hace 6 meses y cada día estamos evolucionando y transformando nuestro ser, pero obviamente hay cositas y yo lo puedo llamar a veces como esos demonios, como esa parte oscura Ujú. que está a nuestro lado y creo que ya en algún episodio hemos hablado también un poquito sobre esto, pero no hemos enfocado en este tema de la humildad, de qué es ser humilde realmente, Ujú. de cuál es esa línea delgada entre la humildad y la mentalidad de carencia o de escasez. Ujú. También, ¿qué podemos hablar sobre el ego, sobre el egocentrismo también? ¿Cuáles son las diferencias? Sobre ser modestos, sobre ser soberbios. Entonces, aquí hay de todo para hablar hoy. De verdad que tenemos como muchos temitas así por tocar y yo sé que les va a gustar mucho porque creo que a todos nos va a caer el 20 como dicen ustedes. Ujú. Y son muchos conceptos, son muchos temas. Yo creo que quizá nos va a faltar tiempo, pero vamos a tratar de abordarlos un poquillo. Y este tema nos lo sugirieron también en redes sociales. Si no me equivoco, mi amiga Piña nos dijo la delgada línea entre el amor propio y la soberbia. Del amor propio ya hemos hablado en algunas ocasiones,
pero hasta qué punto ya podemos llegar a ser soberbios, ¿no? Y como bien dices, y ahorita te escuchaba hablando acerca de la humildad desde la perspectiva de la escasez, a mí me choca que las personas crean que pobreza y humildad son sinónimos cuando no lo son. Yo anoche planeando, estudiando para el tema, le digo al Titi, es que hay gente pobre que no es humilde. Hay gente pobre que es bien Sí. mamona, sangrona, prepotente, entonces no es sinónimo. Y qué bueno sería poder quitarnos de la cabeza eso, que no son sinónimos. Vivo en una Ujú. casa humilde, por decir en una casa pobre o en una casa de escasos recursos, no es lo mismo. Y me dio una sorpresa, Rocío, buscando, porque me gusta buscar las definiciones, ¿no? De varias fuentes para Ujú. contrarrestarlas o compararlas o complementarlas con la mía propia. Y en este caso Sí. de la humildad, me topé que dice eh, que se ve como sumisión. Se aplica a Ajá. la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos. O sea, ¿cómo le vas a restar importancia a tus propios logros y virtudes? O sea, eso es ser humilde, decir, sí lo hice, pero no cuenta. Ujú. Claro, es que precisamente la humildad es una virtud humana que se desarrolla precisamente con la toma de conciencia sobre nuestras debilidades y nuestras fortalezas y sobre lo que somos y lo que tenemos. Entonces, obviamente es un valor muy opuesto a la soberbia y aquí es donde se malinterpretan estos conceptos y se tornan en cuanto a no sé, falsas creencias de verdad que son traídas desde la cultura, desde la educación en casa. Entonces, muchas veces tú te das cuenta que en las casas precisamente más, no sé, de escasos recursos, por decirlo de alguna manera, o Ujú, estratos medios, que se dice acá en Colombia. Entonces, siempre como que te inculcan ser humilde. Sí, entonces tú debes mantener tu humildad, que usted así consiga lo que consiga en la vida, no pierda esa humildad, no pierda esa sencillez como de su corazón de decir, ok, listo, he conseguido mucho, pero no dejo de, por eso no voy a permitir creerme más o creerme o pasar por encima de los demás. ujú, Pero por otro lado también está eso de que usted como es humilde, entonces usted tiene que tener esa creencia de pobreza, esas limitaciones en su mente de que usted no va a lograr nada en la vida, porque ujú, usted es humilde. Entonces prefiere una persona pobre y humilde que una persona rica y soberbia, ujú, incluso. O sea, yo digo que también todos los extremos son muy malos y que nos han hecho mucho daño a la sociedad, a los jóvenes y bueno, a toda esta generación, el haber crecido con estas creencias y con esta mentalidad y de verdad el no entender los conceptos, eso ha confundido muchísimo y pues a toda esta experiencia humana que realmente, pues no sé, está muy perdida y confundida en ese sentido, digo ujú. yo. Y por ejemplo, en el episodio anterior tú lo comentabas, tenemos los conceptos ya implementados, pero no nos damos chance de buscar y decir, a ver realmente qué es, qué significa, de dónde proviene la palabra, a qué se quiere referir, porque puede que tengamos una idea equivocada a cómo la interpretamos nosotros. Pero sí, a mí me resonó mucho eso de, es como desmeritar lo que hacemos, nuestras Ujú. virtudes. Claro que hay que tener en cuenta nuestros defectos también, nuestras limitantes. Decir, hasta aquí, yo sé que puedo. Como nos decían en el coaching, hay muchas cosas que sé, que no sé, Ujú. pero hay otras que no sé, o sea, soy ignorante, reconocerme Total. siempre ignorante, no puedo ser un erudito que todo lo sabe, ¿no? Ya desde ahí podemos decir, ok, siempre entonces debo mantener esta humildad de saber que hay Ujú. cosas que no sé, pero tampoco restarle importancia a lo que sí sé. Yo siempre digo, humildemente, yo soy bien chingona, o sea, yo sé que dentro de lo que yo sé, lo hago bien. Pero ¿por qué entonces debemos anteponer el humildemente? O sea, quizá es como más Ujú. un constructo para que la sociedad no comience a juzgar y decir, ay, no, mira, ya es una soberbia, ya no tiene Ajá. modestia. Sí, ya se cree la última Coca-Cola del desierto, como decimos Sí. acá.
Sí, sí, sí. Y es que pareciera que estuviera mal que uno pudiera, yo digo, como glorificarse de lo bueno que tú haces, no tanto presumirlo, sino decir, Ujú, ok, he logrado esto, soy esto, porque entonces ya se interpreta como que o estás presumiendo o te crees demasiado, o tú ujú, sí y yo no. Pero de verdad que eso pasa mucho, mucho, y de verdad pasa en todo el mundo, o sea, ujú, son comportamientos y conductas y pensamientos que atañen directamente al ser humano. Y uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que en una sociedad donde en vez de que se celebren los logros, ujú, donde yo te diga, wow, lograste eso, qué bonito, qué chévere, y no lo dices ni para que se te crezca el ego, ni para sentirte menos humilde, ujú, ¿sí? O decirlo sin humildad, sino porque realmente lo sientes y lo has logrado, ¿sí? Entonces, más bien, si te crees menos, pues está mejor, y eres una mejor persona, y eres más especial, y así la gente te quiere más. Entonces, por eso yo leí esa frase al principio, que realmente, em, a ver, creo que también la humildad está en cómo tú tratas a los demás, ujú, ¿sí? Por mucho de tus logros, tu grandeza, lo que consigas, porque tú puedes decir, ok, yo he logrado esto, pero mira, tú no has logrado nada, La y yo tengo lo mismo soberbia. que tú, claro. Entonces, si empiezas a sacar esos comentarios, pues uno dice como que obviamente ahí pues no eres humilde y no aplica, pero Ujú. tampoco quiere decir que entonces por todo tengo que decir, ay, no, yo soy una profesional humildemente hablando, o, o con humildad digo que he logrado comprarme mi casa y mi carro, o sea, Ujú. qué necesidad, Sí. total. Y me gustaría retomar un poquito ahora la nota random de este episodio, porque tú ahorita hablaste un poquito acerca del ego y del egocentrismo, y justo también a las personas que tienden a elevar un poco, digamos, este amor propio o llegar a la soberbia, ¿no? Se les puede también condenar como narcisistas. Así que yo traigo Ujú, hoy las diferencias, algunas, que hay varias, entre el narcisismo y el egocentrismo para poder dejar claros ciertos conceptos, ¿no? ujú, Aquí nos dice que el narcisismo puede manifestarse en forma de desorden de la personalidad, llegar como un trastorno ya cuando no se puede manejar y cuando es incluso inconsciente. Por término medio, el narcisista presenta una notable necesidad de acaparar toda la atención, rozan la megalomanía, es decir, se creen dioses, y los delirios de grandeza. Ahora bien, hay un rasgo a tener en cuenta para diferenciarlos de los egocéntricos. Los narcisistas necesitan tener a personas a su alrededor para reforzar su grandeza. Se valen de los demás para ser alguien. Los egocéntricos, en cambio, no. Los narcisistas no conectan ni se interesan por los sentimientos de los demás. Una de sus características más llamativas es la falta de empatía. Una de las diferencias también más comunes es que el narcisista siempre demostrará un claro sentimiento de superioridad y el egocéntrico no lo busca ni lo necesita. El narcisismo construye sus propios valores y su propio sentido moral. Estos marcan las normas y algo así provoca, por ejemplo, que lleguen a cometer actos poco éticos. Nos dice aquí que Jean Piaget definió, que fue un psicólogo suizo, él definió el egocentrismo como una forma de pensar que definía a los niños menores de 8 años. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que lo llevan más allá. Entonces, pudiera decirse que las personas que son egocéntricas tienen cierto toque de inmadurez. Asimismo, también suele aparecer otro tipo de sesgo, el de similitud, ese que nos hace pensar que los demás piensan como nosotros, que opinan de igual modo que uno mismo. Y esto que yo siempre les digo, no hay un absolutismo, ¿no? Debemos estar abiertos a las opiniones de los demás. El egocentrismo es básicamente un culto al yo, al ego, pero sin derivar en aires de grandeza y sin necesidad tampoco de acaparar la atención. Asimismo, no hay falta de moral o tendencia a conductas delictivas como los narcisistas sí lo hacen. El narcisista es manipulador y siempre busca algo a cambio. El egocéntrico solo aspira a tener razón, a imponer su punto de vista. El narcisismo se vale de las emociones ajenas para ejercer el control y para ello puede mostrarse amable y seductor al inicio. Poco a poco veremos cómo varía su personalidad e intenciones. Y por último, el egocéntrico es menos sofisticado. Su comportamiento puede parecernos inmaduro y hasta infantil. No manipula y se muestra desde el inicio del mismo modo. Lo que vemos es lo que es.
alguien que solo tiene en cuenta sus perspectivas, opiniones y necesidades. ¿Cómo ves, Rocío? ¿Tú tenías identificadas estas diferencias o también podías llegar en algunas ocasiones a confundir los términos? En algún momento sí los confundía, porque obviamente, digamos que en el hacer, a ver, en la práctica, digamos que se parecen mucho, Sí. pero obviamente cuando ya empecé a estudiarlo, cuando empecé a estudiar coaching y todo este tema, yo siempre he dicho, de verdad, bueno, yo todavía sé que puedo hacerlo, ¿por qué no estudié psicología? Digo yo. A mí me encanta la Todavía comunicación, puedes. pero me encanta la psicología, pero estudio muy por mi cuenta psicología. Claro que todavía puedo y lo voy a hacer. Y sí he tenido, incluso, sabes que he leído mucho sobre este tema ahorita que estoy haciendo las historias, las confidencias anónimas en mi canal de YouTube, Ujú, donde me traen muchos casos sobre este tema y he tenido que buscar, obviamente, también para estudiar un poquito. Y yo digo, wow, o sea, sí se diferencia bastante y ujú, qué loco que inconscientemente yo y muchas personas tengamos conductas de ese tipo y ni nos demos cuenta. ujú, Y sabes que estaba revisando mientras estudiaba y decía, por ejemplo, una frase que, o un blog que encontré por ahí, como la soberbia te va destruyendo la vida poco a poco y no te das cuenta, ujú, porque tú crees que a ti no te pasa, que tú crees que no eres así. De hecho, los narcisistas no son conscientes que son narcisistas y no lo aceptan, ujú, precisamente por esa falta o por no tener esa capacidad de reconocer que no ujú, tienen la razón, de que están equivocados. Y obviamente tú eres como lo más importante, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, wow, ¿qué tanto te amas? También como para pasar esa línea de ser narcisista, de ser egocentrista, de ujú, incluso ser egoísta también, o ególatra, que esa es otra palabra ujú, que la venía leyendo, que me dice ególatra, egolatría es rendirte como, eh, ¿cuál sería la palabra en este caso? Como un déjame ver, culto, una por aquí lo tengo. adoración. Eso es una adoración, esa es la palabra, una adoración a ti mismo. Ujú. O sea, imagínate ya, wow, es otro nivel definitivamente. Y así como lo dices, que es otro nivel, ellos se consideran otro nivel, ¿no? Algo elevado, como decía aquí la nota, un megalómano, un casi dios humano. O sea, nadie, tú no Exacto. me mereces, tú no mereces que yo pise la tierra, así hace cuenta, ¿no? Y sí los hay, de que los hay, los hay. Ujú, Y con conductas bien pequeñitas que vamos normalizando y que pueden en algún punto destruir, pues para empezar, una relación. O sea, ¿cómo vamos tolerando estas cosas? Y pueden destruir una relación, amigos, hijos, hermanos, pareja, nos pueden afectar. Y la soberbia, yo creo que ahorita tocando ese tema, entre la humildad y la soberbia, esa línea es, claro que reconozco mis virtudes a la par que mis defectos, porque soy humilde, pero también sé ujú, darle el peso y no desmerito lo bueno, como dije, pero no por eso bueno que hago, que tengo, que soy, me voy a creer más que el otro. Hay una canción que me gusta mucho, un pedacito que dice, no me creo mejor que nadie, pero aquí nadie es mejor que yo. Y creo que eso denota también humildad. O sea, ni yo tengo la soberbia para decir que soy más chingón que tú, ni tú eres más chingón que yo. Cada quien en su área, cada quien en su ujú, ser, cada quien en su conocimiento. Somos únicos, diferentes y todos bien especiales. Y creo que reconocernos, ujú, como dije ahorita, ignorantes en muchas, muchas cosas, esa es la clave para poder mantenernos humildes, pero también el balance, o sea, sé todo lo que soy, todo lo bueno que soy, pero no me considero porque no puedo ser superior a alguien, ni por estatus económico, ni por profesión, ni porque los valores que uno tiene. La calidad humana, no sé, es muy subjetiva, ¿no? Pero eso no nos hace superiores a alguien. ujú.
Mira que en cuanto a eso, hoy es el día de las frases, porque me encanta todo lo que he encontrado y les voy a leer una que como wow. Dice, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres, infelices, mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Esto lo Ujú. dijo José de San Martín. Y yo digo, wow, o sea, siempre es como que por algún momento, si tú tienes poder, sea poco o mucho, y empiezas a tener este sentimiento de soberbia, a comportarte pasando por encima de los demás, con tus actitudes, con tu tono de voz, cómo te comportas frente a los otros. Pero hay algo que, una frase, vea, ahí vienen todas las frases a mi cabeza. Un señor, me acuerdo tanto, cuando se subió a un bus que iba para el trabajo hace años y contaba su historia de que, bueno, estaba pidiendo plata, necesitaba trabajar porque, bueno, tenía una finca, tenía mucho ganado, muchas tierras Ujú. y luego las perdió todas. Luego tuvo que volver acá a la ciudad y empezar a trabajar de cero, no sabía qué hacer. Y va y dice, miren, ustedes no saben en qué momento se les voltea la arepa Ujú. y tienen que empezar de cero otra vez y tienen que bajar la cabeza y tienen que pedir trabajo cuando ustedes eran los que lo daban. Sí. Cuando en algún momento tú tuviste una cuota de poder, algo, y trataste mal a los demás, hiciste sentir menos a los demás, y vives con eso, porque allí yo puedo, a ver, porque a mí me ha pasado, yo puedo que tenga una situación donde lamentablemente haga sentir a una persona de esa manera, Ujú. pero lo reconozco, tomo conciencia y pido perdón, pido disculpas y no lo vuelvo a hacer. Está bien porque somos humanos. Ujú. Pero si tú vives con eso todos los días, si tú te comportas de esa manera todo el tiempo y no eres capaz de reconocer que no está bien, porque para ti está bien, y que eso te va a llevar a otro nivel o a ser más grande o a que te respeten incluso, porque mucha gente dice, yo soy así, es para que me respeten o para que me tengan miedo, pero pues eso no funciona Ujú. y es muy duro que en algún momento, ¡pum!, la vida te dé una vuelta y ahora te Sí. toque bajar la cabeza. Es que dicen que el que no abusa del poder no tiene autoridad, pero qué mentalidad tan tonta. O sea, porque el ser abusivo te tiene que validar esa autoridad, llámese en un trabajo o siendo el cabecilla de tu familia, no sé. Rocío, tengo ganas ahorita de que llegue la hora cuchi cuchi y me hagas la pregunta incómoda. Segura, no, no, no creo que tengas muchas ganas Mira, es que yo de sé que responder después yo de que sé, la haga. yo sé que te vas a pasar de lanza este día. No, no soy tan mala, por favor. Ah, es que el tema se presta para incomodarse mucho. No, vamos a ver qué me respondes. La verdad es que eso sí es muy cierto que, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Chan, chan, Y una chan. cosa, y nos pasa mucho cuando estamos trabajando por redes sociales, que vemos a la gente tan divina, tan lúcida, súper amable, súper linda. Y luego después, o sea, uno ve como el cantante más reconocido de México le pegó a su novia y la maltrataba y uno decía, Sí. Dios mío, pero si este se veía un amor súper lindo y terminó siendo un guache. Entonces, a ver, no quiero hacer una comparación contigo, pero es como que aquí también nos sinceremos un poquito A porque ver. todos tenemos nuestro lado oscurito y es normal. Unos más marcados que otros, pero es normal. Entonces, la pregunta va referente a que nos cuentes si en algún momento de tu vida has reconocido que llegaste a ser soberbia en alguna situación o que te lo hicieron ver también. Que he sido soberbia. Mm, yo creo, yo no lo puedo interpretar como soberbia, pero sí me han dicho en varias ocasiones, sé humilde para aceptar que te equivocaste. Sé humilde para aceptarlo. Te lo estoy haciendo ver, porque yo lo veo desde otro punto. Sé humilde. Jefes, en la familia también. Que yo me amacho y digo, no, 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 es que para mí no está mal y para mí está bien lo que yo hice.
a veces invalidar el punto de vista de alguien más, ¿no? No sé si como tal ser soberbia, porque yo no me he sentido superior, pero sí me han reprimido por no saber escuchar un punto de vista. Pues pudiera ser soberbia, sí, ¿no? Sí, no escuchar, no Obvio. validar el punto Ujú. del otro. Mira, justo, es que en este episodio investigamos bastante. Quiero leerte algo Ujú, que encontré precisamente que tú dices, ¿será que sí? ¿Será que no? ujú, Mira, popularmente se llama también soberbia a la rabia o el enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad mm, y es considerado por la teología católica como uno de los 7 pecados capitales, porque obviamente depende cómo reaccionas a eso. ujú. Entonces ahí cuando a ti te dicen tienes que ser humilde para reconocerlo, tienes que ver también no solamente que no aceptes, sino cómo reaccionas. Sí, Si te enojas, si empiezas a gritar o te airas demasiado, ¿qué tal? ¿Cómo la ves ahí? pues sí es soberbia, sí, sí, entonces sí he sido soberbia. Sí me lo han hecho ver, como dices, Rocío, a veces hacemos cosas que no captamos como tal o Ujú, que no las identificamos, pero sí, y este aspecto de la humildad no lo habíamos hablado, el reconocer también pues sí, sí, reconocer los defectos, es cierto. ujú. Y Mira, es no que me cuesta. siento regañada, me siento regañada. Pregunta súper incómoda hoy. Sí, me siento regañada porque sí, a veces No, no, invalido el punto no. de vista del otro, ¿no? O digo, no lo hice con esa intención. A veces no haces las cosas con intención, pero pasan, lastimas, Ujú, ofendes, te equivocas. Y hay que reconocerlo también. obvio. Y es que también yo digo que debe haber un equilibrio, como siempre lo mencionamos, y entre esa delgada línea de prefiero no hablar, quedarme callado, que me traten como quiera, si no me gusta no digo nada. Ujú, Puede que tenga títulos, puede que haya estudiado, puede que tenga el conocimiento, pero mejor me quedo callado y no digo nada porque prefiero hacerme el que no sé para no presumir que sé. ujú, Y ese otro lado de tengo la razón, es lo que yo diga, es lo que yo quiera, se hace como yo quiera ujú. y no, y me ofendo o me enfado cuando alguien, ¡pum!, me contradice. Sí. Y eso nos pasa a muchos y yo creo que también es tener, como tú dices, esa capacidad de reconocer, pero también de identificar en qué momentos somos de cierta manera y con Ujú, qué personas. ujú, Porque si te has dado cuenta, hay mucha gente que en la familia, obviamente por el grado de confianza, tiende a ser mucho más soberbio, tiende a ser mucho más autoritario, pero cuando estás en el trabajo, te vuelves como esa hormiguita chiquitica que va por ahí desapercibida, que nadie la vea, que nadie te regañe, que nadie te diga nada, ujú, porque prefieres estar así como perfil bajo. Y ahí es también donde vemos las personas hipócritas, la gente doble cara, la gente que precisamente se pone esa armadura ujú. para ocultar lo que realmente es. Entonces, ay no, o sea, bueno, esto ya es como otro tema, pero no sé, eso sí me parece súper feo, de verdad, que muchos deben y debemos trabajar, porque nada como ser uno mismo Sí. y realmente respetar lo que tú eres, tu esencia, conocerte y también con esta moda de conócete a ti mismo, ámate a ti mismo, entonces me amo tanto que los demás me valen un pepino, algo Oye, así. pero también, Rocío, puedes identificar entre ese autoconocimiento, soy una mierda de persona. No tengo valores, no tengo empatía, hago sentir mal a los demás. ¿Cómo voy a querer eso si me estoy dando cuenta que soy una basura? ¿Cómo lo voy a querer? Entonces también el quererte es estar abierto al cambio, es reconocer lo bueno y lo malo, es esta humildad, vaya, reconocer, hago las cosas de esta manera, puede que me sienta una parte diabólica de mí satisfecha, pero no está bien, no es El- correcto. Se te metió el espíritu, Ándale, sí. dirían por ahí. No es correcto, entonces tengo la capacidad de cambio, eso también es quererte.
no aceptar tal cual como el episodio, así soy, no voy a cambiar. No, podemos cambiar, debemos cambiar, adaptarnos. Nuestra vida está en constante movimiento, hay que adaptarnos a eso. Y Y, teníamos también, ujú, disculpa Rocío, anotado el sí, tema del ego, pero yo creo que ese nos lo vamos a desmenuzar en otro episodio porque hay mucha sí, tela de sí, dónde sí. cortar. Y curiosamente, la gente que critica el ego de los demás están hablando total y llanamente Ujú. desde su ego, entonces, como criticamos al otro y desde qué postura, pues, con qué cara estamos criticando al otro. Sí, total. Y mira que también pensaba ahorita que tú decías del reconocer qué tan malas personas podemos llegar a ser. Y ahí también va el no darnos tan duro, porque también a veces nos criticamos demasiado y nos juzgamos y soy mala persona. Entonces te quedas con una mochilita cargada Ujú. de cosas súper pesadas que vas arrastrando durante la vida, donde no has podido perdonarte a ti mismo por cosas que dijiste, que hiciste, que capaz hirieron a los demás, pero que ya sabes que tienes que sanar y soltar para darle oportunidad a lo nuevo. Entonces también como que mucha gente se victimiza, o sea, hace como la víctima en eso de que, ay, no, sí, yo ya sé que soy una mala persona y por eso a mí nadie me quiere, por eso pues yo soy así Ah, y, y pobrecita de mí, entonces, o si no tú te aguantas, yo soy así, no me ujú, importa, si no te gusta, pues vete. Entonces, como que vemos diferentes tipos de personalidades, pero también vemos muchos vacíos que ujú, tienen las personas al ser así. Por eso yo les decía al inicio que todos tenemos una perspectiva o una creencia sobre la humildad, la modestia, la soberbia, de acuerdo a cómo nos criaron, de acuerdo a cómo ujú, crecimos. Y bueno, también ya como para ir terminando, yo quiero decir algo que realmente es importante, o me parece a mí en este tiempo, donde cada día estamos más preocupándonos por trabajar en nosotros mismos, ujú, que tú no tienes la capacidad, ni el poder, ni el control de cambiar al otro. ujú. Y eso no lo tenemos que grabar y ponérnoslo acá, un tatuaje, no sé, algo que no se nos olvide, porque por eso luchamos todos los días y nos aferramos a cosas que no van a pasar, porque creemos de que tenemos el poder o tenemos la capacidad de cambiar a los otros, cuando ni siquiera nos estamos preocupando por cambiarnos a nosotros mismos. Así Sí. como nadie va a venir acá a salvarte, a cambiarte la vida, pues tú tampoco se lo vas a hacer a alguien. Ujú, Entonces, desde ahí tú dices, listo, ok, ocúpate de ti, yo me ocupo y me hago responsable por lo que digo, por lo que hago y por lo que pienso. ujú. Lo que tú digas, hagas o pienses es tu problema y es tu tema. Y yo, como interprete las cosas y como tenga esa capacidad que tú mencionabas de madurez también para enfrentar a lo que me diga o la interpretación de las palabras que me digan hacia mí, tú eres el responsable de qué quiere entender, qué quiere escuchar, así la persona lo haya dicho mal o como sea, pero tú no puedes cambiar a esa persona, porque entonces estamos todo el tiempo, pero es que tú dijiste, pero es que tú hiciste, pero es que tú eres así, pero es que tú. La otra persona es la otra persona. Ujú. Tú tienes la capacidad solamente de cambiarte y mejorarte a ti mismo. Entonces, cuando entendemos eso, dejamos de sufrir mucho, Angie, Es que ahí mucho. son meramente los egos chocando, es lo que te decía Total. ahorita. Esa lucha de poderes es el ego de uno y el ego del otro que chocan, pues. Y, y es difícil, requiere mucho valor, mucha valentía poder ver qué defino yo como la persona que soy, qué me ha pasado, qué me ha hecho identificarme como la persona que soy, e inclusive mis barreras y mi posibilidad de adaptación y mi posibilidad de cambio. ¿Qué me ha hecho esta Angie que soy? ¿Me ha servido ser esto que soy? Para mí, para mi satisfacción personal, para mi trabajo, para mis relaciones. Me gusta. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo adquirir? Que veo que, por ejemplo, mi pareja me reclama, que veo que, por ejemplo, mi familia necesita de mí, que me hace falta desarrollar en mi ambiente laboral. Es una chamba constante, pero hay mucho tiempo para hacerla, Ujú, hay mucho tiempo para hacerla. Toda nuestra vida es este ujú. crecimiento, es este aprendizaje.
vivamos poco o muchos años, somos el proyecto más grande que tenemos y no podemos restarnos, así como la humildad decía, restarle valor a tus virtudes. Yo les digo, no, no vivan esa humildad, sean humildes en el sentido de reconocer que puede ser más, esa ambición, pero sí quieran eso que tienen. Como lo decíamos en el episodio pasado con Martín, saber que puedes más, pero querer lo que ya hay. Está bien chila la vida, no se Wow. compliquen. Sí, 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 Ay, sí. sí, sí, sí. Eso, me voy con eso. No se compliquen la vida, de Ajá. verdad que hay mucho tiempo para aprender y todos los días se aprende algo nuevo. De verdad que lo único que duele mucho a veces es estar cayendo en la misma piedra y repetir los mismos errores y decir, ay, ok, aprendí, pero después se te presenta algo parecido y otra vez volviste. Entonces, nada, yo creo que necesitamos en días como hoy abrazarnos mucho, Ujú. darnos mucho amor, ser generosos con nosotros mismos y decir, bueno, ya fluyo con la vida, dejo que, no sé, salir y sacar todo esto escribiendo, llorando, no sé, yo creo que también incluso cuando tú hablas con los demás y les preguntas como yo cómo soy, cómo te parezco, cuando la gente da comentarios hacia ti, es bonito porque Ujú. aunque digan cosas que no te gustan, porque puede pasar, pero gracias a eso es que tú puedes ir mejorando día tras día. Entonces, eso es muy bonito. Y nada, yo creo que las relaciones humanas de por sí son muy complejas. Sí. Somos imperfectos, entonces de por sí siempre pues va a haber algo, algo que no nos guste del otro, algo que no nos guste de nosotros mismos. Entonces yo creo que la idea acá no es cómo ser perfectos, sino de cómo asimilar mejor cada cosa que nos pasa en la vida para no quedarnos estancados en esa situación, sino fluir, aprender y seguir para adelante, que eso es lo más importante. Ujú. Creo que no Muy, tengo más que decir, punto y se acabó. y ya di todo, dijo Gigi, yo ya di todo. Pues muchas gracias, compas y Igual. parceros. Esperamos que, igual que nosotras, se hayan movido, hayan reflexionado y que les haya despertado una espinita por analizarse y decir, a ver, soy modesto, soy humilde, soy soberbio, soy egocéntrico, narcisista, no sé, está chilo poder verse en ese espejo y meternos a nadar en nuestros interiores, que a veces le sacamos la vuelta, pero es muy, muy beneficioso. Así que a Ujú. nosotras denos mucho amorcito como nosotros se los damos a ustedes. Denle like, compartan con la gente que le falta modestia, humildad, no sé, con una cachetada con guante blanco si quieren. Es que, hola, me encontré este episodio por ahí, deberías escucharlo. Algo me dice que tiene un mensaje para ti y ya, sí. Sí, sí, sí. Así que gracias, Rocío, fue un episodio muy, muy lindo y besitos para todos. Gracias a todos. Recuerden suscribirse, dar like si están escuchando y viéndonos por YouTube y si lo escuchan por Spotify, a compartir, pero a lo loco, que de verdad esta información le debe llegar a muchas, muchas personas. Claro que yes. Besitos para Besitos para todos. todos. Bye.